Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Guadalupe López Arrazo y el día de hoy les voy a presentar el tema de las dificultades del aprendizaje en sus clasificaciones dependiendo de las variantes que algunos filósofos le han brindado. A continuación, utilizaré una voz que les pueda agradar para poder realizar este video. Que tengan excelente día y gracias por su atención. Las dificultades del aprendizaje pueden clasificarse de diversas maneras según los enfoques y criterios utilizados. A continuación, te presento algunas clasificaciones relevantes. 1. El modelo de clasificación clínico empírico de H. A. Skinner. Skinner realizó un método de clasificación que cuenta de 3 componentes que representan los puntos teóricos y pasos metodológicos de cualquier investigación sobre la clasificación. Estos son: especificación de un modelo teórico de clasificación, explicación del modelo, identificación de modelos alternativos. Su objetivo es que puedan utilizarse con fines comparativos, para identificar claramente los modelos más útiles. Operativización del modelo. Requiere el desarrollo de una estrategia adecuada para el muestreo que constituyen los grupos de contrastes adecuados. Validación interna del modelo de clasificación. Se refiere a la evaluación de consistencia y la confiabilidad de la clasificación. En este componente se incluyen procedimientos para evitar la posibilidad de que los grupos sean debidos al azar. Comprende a: evaluación de la confiabilidad del modelo, evaluación de la homogeneidad de cada grupo, evaluación de la cobertura de cada grupo, validación externa del modelo de clasificación. Se considera como la fase más importante, aunque a menudo se omite. Cuando el modelo no supere esta evaluación externa, los investigadores deben reiniciar el procedimiento completo otra vez. Compuesta por los siguientes: los descriptores externos, resultados de desarrollo, efectividad del tratamiento, etiología de los problemas. 2. Las dificultades del aprendizaje en relación con otros problemas. La clasificación de las personas con dificultades de aprendizaje es una tarea ardua e incluye una serie de tareas empíricas y profesionales difíciles de compatibilizar. Un mismo sujeto puede presentar varios trastornos al mismo tiempo, ya sea dificultad de aprendizaje y algún síndrome patológico infantil. Dificultades del aprendizaje y retraso mental. La definición de dificultades del aprendizaje excluye a los sujetos con retraso mental. Se puede encontrar algunas similitudes para el retraso mental y las dificultades del aprendizaje, entre ellas son psicométricas, gozando de poca aceptación las que son basadas en la etiología, la respuesta al tratamiento. La segunda es que, a diferencia de lo que sucede en otros trastornos de la psicopatología infantil, en ambas no son viables definiciones categóricas. Desde una perspectiva etiológica, esta clasificación del retraso mental tuvo una influencia en la conceptualización de las dificultades del aprendizaje, ya que el concepto lesión cerebral mínima surgió a partir de este trabajo. Dificultades del aprendizaje y patología infantil. Existen un problema cuando estos dos diagnósticos coinciden en un mismo sujeto, ya que hay que determinar si el bajo rendimiento es atribuible a uno o al otro. Personajes como Rourke y Force hicieron estudio en donde demostraron que la mayoría de los sujetos con dificultades del aprendizaje no mostraban signos significativos de psicopatología, además que los sujetos con dificultades del aprendizaje que presentaban psicopatología infantil como respuestas a estas dificultades desarrollaban patrones específicos de funcionamiento psicosocial desordenado relacionado con el déficit cognitivo. Dificultades del aprendizaje, retraso mental y psicopatología infantil. Conclusiones. Estas condiciones no son independientes y sus relaciones no se pueden establecer solo por un criterio de exclusión, pues en ese caso los intentos de definir y clasificar las dificultades del aprendizaje se reducirán a definiciones en las que el término a definir se definirá en base a lo que no es, no proporcionando criterios específicos para identificar con precisión a la población afectada. 3. Distintas clasificaciones de las dificultades del aprendizaje. Todas las definiciones de dificultades de aprendizaje incluyen un grupo heterogéneo de sujetos que varían entre sí en variables diversas. El estudio de las dificultades del aprendizaje implica a numerosas disciplinas y a profesionales que proceden de tradiciones teóricas diversas. Existe cierta dificultad para encontrar una clasificación útil, coherente y aceptable de las dificultades del aprendizaje. Los procedimientos de clasificación que se han intentado aplicar encontramos una variedad de metodologías que definen subgrupos empíricamente, otros han impuesto subgrupos definidos racionalmente, mientras que otros autores han utilizado el análisis de clúster para crear estos subtipos. Se pueden exponer algunos de las siguientes clasificaciones. Clasificación de las dificultades del aprendizaje como síndrome complejo. Autores como Hosson y Miklebust y Tarnopol
La clasifican en 4 que son: síndrome de dislexia-disgrafía, síndrome de disfunciones perceptivo-motoras, síndrome de retrasos del lenguaje, síndrome de distraibilidad, hiperactividad y disminución de la atención. Clasificación de síndromes específicos. En este modelo el autor agrupar dificultades del aprendizaje según su homogeneidad basada en patrones académicos, hace referencia de los siguientes. Déficit específico en la lectura, entre estos encontramos tales como disfonético, diseidético y el mixto disfonético-diseidético. Déficit específico en la aritmética, propone la existencia de los siguientes grupos, constituido por sujetos con deficiencias visoespaciales y por sujeto con un rendimiento insuficiente en matemáticas. Déficit específico en la escritura, presentan los siguientes subgrupos, relacionado con la dislexia disfonética, déficit en las habilidades visoespaciales, déficit en las habilidades de coordinación motora para la escritura. Clasificación de Rourke 1985. Se considera como una clasificación de síndromes específicos en donde se toma como base un test amplio de rendimiento, determinando la existencia de 3 subgrupos: sujetos con déficit globales, sujetos con déficit específicos en lectura y deletreo y sujetos con déficit específico en aritmética. Clasificación de Kingsbourne y Kaplan 1983. Estos autores proponen clasificarlo en 2 grupos grandes. Problemas de estilo cognoscitivo. Estos se dividen en los siguientes subgrupos: sujetos impulsivos, sujetos compulsivos. Problemas del poder cognoscitivo. Estos sujetos son los que encuentran un adecuado nivel de concentración en la tarea a realizar, presentan dificultades para comprender conceptos o recordar información dependiendo a la edad cronológica. Clasificación de Kirk y Chalfant 1984. Estos autores proponen las dificultades del aprendizaje en 2. Evolutivas, se refieren a las deficiencias en los procesos psicológicos básicos a los que alude la definición básica de las dificultades del aprendizaje, se dividen en 2 grupos: básicas, memoria, atención, percepción, y secundarias, alteraciones del pensamiento y lenguaje oral. Académicas, se refieren a las relacionadas con el aprendizaje de las áreas escolares, incluyen alteración en la lectura, caligrafía, deletreo, expresión escrita y aritmética. Clasificación de Lovett, 1984, 1984b, 1987. Elaboró la teoría de que el reconocimiento de las palabras se desarrolla en 3 fases. Primera fase, sujetos aprenden a pronunciar las palabras con exactitud. Segunda fase, se da el reconocimiento automático sin necesidad de pronunciar. Tercera fase, reconoce a medida que los componentes del proceso lector se consolidan en la memoria. Según estas consideraciones se forman los siguientes subgrupos. Dificultades de exactitud, formado por sujetos que fracasan la primera fase. Dificultades de velocidad, formado por sujetos que logran un nivel de reconocimiento de la palabra apropiado a su edad. En un estudio realizado por medio de un programa de entrenamiento más amplio y con una muestra mayor los 2 subtipos, entre ellos tenemos un programa de habilidades de decodificación que enfatiza el reconocimiento de una sola palabra tanto para palabras fonéticamente regulares como irregulares. Un programa de habilidades de lenguaje oral arroyo del vocabulario. Un programa de habilidades de supervivencia en la clase que implicaba habilidades sociales, estrategia organizativa y otras habilidades no relacionadas con el desarrollo de la lectura. Clasificación de Morris y Coles. 1988. Desarrollaron un nuevo sistema de clasificación de dificultades del aprendizaje compuesto por un grupo de sujetos que presenta un déficit de lenguaje, un grupo de sujetos con déficit en el uso de la palabra para denominar, un tercer grupo formado por los sujetos con déficit visoespaciales, el grupo de sujetos con déficit globales, el grupo de sujetos sin déficit. Clasificación basadas en subtipos psicométricos y neurológicos de las dificultades del aprendizaje. Estos han llevado a un nuevo modelo de clasificación considerando distintos subtipos. Sistema de clasificación psicométrica. M.C. Kinney 1984 utiliza una técnica de análisis de clúster. Identificó 4 tipos de dificultades de aprendizaje. Subtipo I, formado por sujetos que presentan habilidades verbales medias y déficit en habilidades espaciales y secuenciales. Subtipo 2, formado por sujetos con resultados pobres en información general, aritmética y ordenación de figuras del Whiskerre. Subtipo 3, formado por sujetos con habilidades conceptuales medidas con el Whiskerre por encima de la media. Subtipo 4, formado por sujetos con dificultades moderadas en las áreas académicas, con habilidades verbales medias y déficit en habilidades secuenciales y espaciales.
Anderson y Stanley 1992. Estos autores parten de la siguiente clasificación aceptada por los distintos seguidores de estos enfoques: un grupo caracterizado por dificultades generales del lenguaje, un grupo caracterizado por dificultades específicas del lenguaje, un grupo caracterizado por dificultades visoespaciales específicas y un grupo mixto. Por medio del WISC, se realiza un análisis de clúster y se obtienen los grupos. Grupo 1, dificultades de aprendizaje y de secuenciación. Grupo 2, déficit mixto. Grupo 3, déficit general. Grupo 4, déficit de atención. Grupo 5, déficit general del lenguaje. Pero finalmente estos fueron agrupados en 3 categorías de análisis del WISC. Déficit secuencial, formados por grupos 1, 2 y 3. Déficit general del lenguaje, formado por grupo 5. Déficit de atención, formado por grupo 4. Clasificación del DSM-4. DSM se refiere a la obra Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Esta es la última versión publicada en Estados Unidos en el año 1994. Los trastornos de aprendizaje en el DSM-3R se le denomina trastornos de las habilidades académicas. Los criterios para determinarlos son 3. Rendimiento, lectura, cálculo, habilidades de escribir. Alteración del criterio anterior altera el rendimiento académico o actividades de la vida cotidiana. Déficit sensorial, dificultades exceden de las habitualmente asociadas a él. Clasificación Mora. Propone un sistema de clasificación que incorpora elementos etiológicos y sigue un esquema clásico que permite integrarse fácilmente. La clasificación tiene 5 grandes subcategorías. Trastornos perceptivo-motores. Trastornos en las habilidades de pensamiento. Trastornos de conducta relacionados con la autorregulación y el autocontrol. Trastornos del lenguaje y trastornos emocionales. Posee las siguientes características. Adopta un enfoque clínico racional. Sigue criterios dimensionales, las dimensiones se dan jerarquizadas. De modo que son las habilidades metacognitivas las que ocupan el primer lugar en la jerarquía y las menos importantes las dimensiones perceptivo-motoras, y las dimensiones no se subdividen en categorías excluyentes.